Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase asincrónica sobre bases teóricas y metodológicas del trabajo con hombres que ejercen violencia. En paralelo, Darío grabó una clase que ya está disponible en la plataforma, al igual que subimos la actividad propuesta para esta semana. La consigna de esa actividad consiste en analizar 3 intervenciones, posiblemente ya la hayan visto. Cualquier duda o consulta, como siempre les decimos, estamos a disposición. En este encuentro voy a compartir con ustedes algunas nociones fundamentales desde mi recorrido profesional y formación académica que considero que son necesarios para el trabajo con hombres que ejercen violencia. Durante casi 10 años trabajé en servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género y desde hace más de 7 años que intervengo con hombres que la ejercen. Este doble posicionamiento me ha permitido ampliar mi comprensión sobre las relaciones de poder, observar las manifestaciones desde diferentes ángulos y reconocer la complejidad que implica intervenir en estos escenarios. Lo que voy a presentar no pretende establecer respuestas, sino aportar elementos que nos permitan pensar con mayor profundidad los desafíos que el terreno de la dominación nos impone. ¿Qué decir en este comienzo? Creo que la intervención con hombres que cometen violencia es un gesto político, no solo técnico. Es una labor que no puede sostenerse en una lógica de intervención sobre. Esto exige tener recaudos para no acoplarnos al paradigma del experto, ¿no? De la reparación o del ajuste conductual en tanto expresiones de una racionalidad gubernamental biopolítica que no produce cambios a mi manera de ver. Es decir, no vamos a trabajar desde ahí, desde arriba, desde ese plano por encima de los demás, de los otros. Me gustaría comenzar diciéndoles que el trabajo con hombres que ejercen violencia no se reduce a lo que decimos, sino que también se transmite a través de lo que hacemos. Actuamos inevitablemente como espejos. Nuestra forma de vincularnos, los roles que ocupamos, los modos en los que tomamos la palabra o transcurrimos en las intervenciones son parte del mensaje que transmitimos y que les llega. Por eso también es fundamental prestar atención a las dinámicas que se dan dentro del equipo técnico, del equipo de trabajo, especialmente cuando se trabaja en duplas. Lo ideal es que siempre se trabaje de a dos en las intervenciones, tanto para garantizar un mayor sostén como para que haya posibilidad de contener el vínculo con ese varón sin quedar alojadas o alojados en posiciones solitarias o rígidas. Cuando las duplas son mixtas hay que estar especialmente atentos a no reproducir estereotipos de género. Por ejemplo, si al llegar al salón es siempre la mujer de la dupla quien acomoda las sillas, prepara el espacio, mientras que el varón de la dupla da inicio a la actividad o toma la palabra, se corre el riesgo de reforzar las mismas lógicas jerárquicas que estamos buscando cuestionar. Estos detalles no son menores, enseñan sin necesidad de teorizar y deben ser considerados como aspectos técnicos también, a mi modo de ver. Si los roles de cuidado, de orden, atención, quedan sistemáticamente en manos de las mujeres, aunque no se diga explícitamente, se está transmitiendo que estas tareas pertenecen a nuestra naturaleza, ¿no? Más que nada asociado a un lema ontológico. Lo mismo sucede si el varón de la dupla se posiciona como una figura de autoridad, por ejemplo, pensando en las dinámicas grupales, el que contiene al grupo, si pensamos en ese tipo de instancias, mientras que la compañera mujer queda en un lugar de acompañamiento o de escucha más silenciosa. Asimismo, muchas veces pasa, y también tiene que ver con la reproducción de estereotipos de género, que los varones de la dupla de intervención se repliegan un tanto en las intervenciones y les dicen a las compañeras mujeres que ellas tienen más capacidad de poner en palabras, de hablar que ellos, entonces toman un papel un poco más secundario, digamos, pero que no deja de reproducir muchas veces los estereotipos de género.
Ser conscientes de estas escenas, poder anticiparlas y nombrarlas dentro del equipo es parte de la labor, entiendo yo. Porque si se trata de una transformación, tiene que empezar también por cómo nos vinculamos entre nosotras y nosotros dentro de los equipos de trabajo. Pensar la modalidad es también cuidar la forma, la estética, entendida como el modo de organizar lo sensible, implica decidir qué se ve, qué se oye, qué se nombra. Una intervención comprometida con la vida no puede repetir la crudeza del lenguaje violento ni estetizar el dolor. Debe interrogarse por el sitio desde donde escucha, muestra, nombra. Por eso entiendo que es fundamental fortalecer a los equipos de trabajo desde la capacitación y el acompañamiento emocional y técnico. Es muy importante que los equipos de trabajo, las personas de los equipos de trabajo puedan formarse de manera continua. Y también es clave el autoanálisis, la autoimplicación, poder estar todo el tiempo analizando qué es lo que estamos haciendo a la hora de trabajar, desde qué lugar lo estamos haciendo, a su vez tener nuestros espacios de trabajo sobre nosotros mismos, nosotras mismas. Y contar con espacios de intercambio del equipo regulares, que las reuniones de equipo entiendo que deben ser como mínimo una vez por semana, y a su vez tener espacios de reflexión, de covisión de situaciones para poder pensar juntas y juntos. La práctica debe ser reflexiva e intersubjetiva, es decir, en cada encuentro de trabajo con los varones el equipo se interpela en su posicionamiento, por ejemplo, con respecto a la autoridad, a la ley, a la masculinidad, a la violencia, al poder, al amor. Entonces, cuando pensamos en las intervenciones, no solo lo vamos a pensar desde un punto de vista técnico, sino que también nos vamos a preguntar qué lugar subjetivo ocupamos en esa escena de la intervención. Otro desafío es intervenir en el ámbito de la violencia sin reproducir la violencia. Es importante saber que el equipo está implicado, las personas del equipo como un cuerpo implicado. Y a veces surge lo que yo entiendo o lo que yo nombro como desmentida institucional de lo afectivo. Muchas veces los equipos se constituyen como escudos contra la angustia que produce el contacto con la violencia. Esto genera prácticas de defensa institucional que oscilan entre la hiperprofesionalización tecnocrática o de estudiar constantemente para tener herramientas para su trabajo o el voluntarismo militante, ¿no? Por nombrar extremos que desmienten de algún modo la afectación, el impacto psíquico, el duelo y hasta el asco, ¿por qué no nombrarlo?, que deja la escucha a veces del horror. Por lo tanto, es fundamental el cuidado de equipo, el cuidado mutuo, tensión, límite, digamos, eso que de alguna manera nos moldea. Entonces, debemos pensar en una ética situada del cuidado. No se puede intervenir en violencia sin producir cuidado en el interior del equipo, cuidado como ejercicio de escucha entre quienes escuchan. Sin este cuidado, se puede generar una afectación muy grande en el equipo de diferentes maneras, a través de la deshumanización del otro y propia. Se producen mecanismos defensivos, endurecimiento, digamos, falta de flexibilidad, mayor rigidez, se reproduce la violencia o el equipo se rompe, hablando en términos metafóricos. La posición del equipo debe ser pensada como agente de cambio y no como una neutralidad técnica. Debemos romper con la fantasía de neutralidad. Esto exige un trabajo
También sobre el narcisismo de los equipos. A veces tenemos el deseo de salvar, el goce de ejercer el poder, el lugar del saber absoluto, la angustia de impotencia frente a lo que no se puede transformar. Entonces el equipo también es escena, también es síntoma, también debe ser objeto de análisis. Y ahora les voy a compartir algunas razones por las cuales entiendo que es importante trabajar con hombres. Como sabemos, a escala mundial, la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes es alarmante y requiere de diferentes estrategias y abordajes. El trabajo con hombres que cometen violencia es multifacético, ya que no solo busca transformar las conductas de las personas que cometen violencia y proteger a quienes están siendo vulneradas o han sido vulneradas por sus actos, sino que desmantelar las estructuras de poder que las perpetúan. Este trabajo no solo aborda el comportamiento violento entonces como un síntoma aislado, sino que lo sitúa en un contexto de relaciones de poder, estructuras patriarcales, cosmovisiones que reproducen la desigualdad. Se trata, por tanto, de una intervención profundamente desafiante, que busca transformar tanto las prácticas individuales como las estructuras, ¿sí?, que sostienen esas dinámicas de violencia. Entonces, no implica solo interpelar sus comportamientos, sino también cuestionar las estructuras simbólicas que legitiman estas conductas. Debe ser entendido como un proceso de reconstrucción dialógica en el que la violencia no se aborda desde la pena o la exclusión, ¿no?, desde la sanción, sino desde un llamado a la reflexión colectiva sobre las consecuencias de sus actos. Es una intervención profunda en las estructuras sociales, culturales, psíquicas que sostienen estas prácticas violentas. Para entender a la problemática debemos partir de un análisis multidimensional de las masculinidades y las relaciones de poder que estructuran la violencia de género. Este enfoque que les estoy presentando, que le venimos presentando a través de diferentes postulados, integra diversas perspectivas, lo que tiene que ver con la perspectiva de género, los estudios sociales, estudios filosóficos, psicoanalíticos, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, todos los aportes que las diferentes disciplinas nos van trayendo para pensar en las diferentes dimensiones de las masculinidades y las relaciones de poder, con el fin justamente de desentrañar cómo la violencia se articula como un acto de control, de resistencia, de poder a las transformaciones sociales. Desde una perspectiva hegeliana podríamos pensar que el hombre que ejerce violencia debe ser visto no solo como un perpetrador de daño, sino también como alguien que está atrapado en una dialéctica de inclusión-exclusión, de amo y esclavo, de víctima y victimario. Entonces, la intervención debe centrarse en crear relaciones de igualdad y dignidad, propiciando que los hombres reconozcan la humanidad de los otros y las otras y de sí mismos. La intervención es, en última instancia, un acto de descolonización de las masculinidades dominantes, un desafío profundo a las normas que sustentan la violencia y una llamada a la creación de una sociedad más justa. Es animarse a meterse en terrenos muy incómodos, no para corregirlos ni educarlos desde arriba, como lo decía anteriormente, sino para desarmar complicidades normalizadas, preguntas nunca formuladas, afectos maltratados o anestesiados. Es intervenir en una gramática emocional muchas veces seca, torpe, defensiva, y acompañar el proceso de aprender otros lenguajes para nombrarse. No es solo un problema de conductas, sino de identidades, de tramas de sentidos que sostienen lo que un hombre cree que debe ser para ser alguien, ni más ni menos que eso.
Y ahí es donde aparece el nudo. Muchas veces los hombres no saben qué hacer con lo que sienten, con lo que no controlan, con lo que no encaja, con lo que no es como ellos dicen. Se vuelven duros, no por fortaleza, por potencialidad, sino por miedo muchas veces. Requiere leer con agudeza el conflicto entre el deseo de cambio y la fidelidad al mandato dominante, porque muchas veces el malestar se traduce en ira, en sarcasmo, en negación, pero detrás de eso hay una subjetividad atrapada, sin palabras. Es intervenir el trabajo con hombres en el campo de la transmisión, por ejemplo, de los padres a los hijos, de los pares entre sí, de la cultura hacia el cuerpo, las ideas, los afectos, la subjetividad. Y también es abrir nuevas preguntas, incluso sin respuestas. ¿Qué pierden los varones cuando ganan poder? ¿Por qué algunos se refugian en la violencia como único lenguaje? Trabajar con hombres también es saber que se articulan múltiples escalas de análisis. La masculinidad no es solo una categoría individual o identitaria, sino que se produce en la intersección entre la vida psíquica, los vínculos, las instituciones, las economías, las culturas. Pensarla exige mirarla, y mirarla desde este cruce de niveles, en lo micro, meso, macro, en estos diferentes niveles. ¿Por qué es importante trabajar con hombres también? Porque tensiona el binarismo y cuestionar las masculinidades. Lo que hace es tensar el binarismo clásico entre la víctima y victimario, estudiar las formas en que los varones viven, reproducen o resisten el poder. Permite desmontar la idea de que solo existen sujetos puros de violencia. Se abre una zona para pensar la agencia, la responsabilidad, la transformación. El trabajar con hombres también permite interrogar la noción misma de lo humano, ¿sí? El pensar las masculinidades, las formas hegemónicas de masculinidad han moldeado una idea de sujeto racional, autónomo, viril, productivo, que ha definido históricamente lo que se entiende por ser humano. Y de construir estas formas implica abrir preguntas sobre con qué cuerpos y con qué formas de vida nos estamos encontrando. También cuestionar las masculinidades nos permite hacer visible la dimensión afectiva del poder. Desde la complejidad, la masculinidad no es solo un régimen normativo, sino también un modo de organizar los afectos, el orgullo, el miedo, la ira, el enojo, el deseo de pertenencia, la vergüenza. Analizar esto permite comprender cómo se sostiene y cómo podría desmantelarse entonces, o desmontarse, el poder. Y ahora les voy a traer algunas ideas conceptuales muy básicas, simplemente a modo de repaso. Recordemos que la violencia de género no es un hecho individual o aislado, sino un reflejo de las relaciones de poder construidas históricamente sobre la base de un orden patriarcal. Siguiendo a Connell, la masculinidad hegemónica se sostiene sobre el control, la dominación de las mujeres y de otras formas de ser hombres que se perciben como inferiores. Esta masculinidad es la que promueve la competencia, el control emocional, la deshumanización de los demás. Es el eje sobre el que se articula la violencia de género, particularmente en contextos de inseguridad, frustración, vulnerabilidad emocional. El trabajo con hombres que ejercen violencia exige una comprensión justamente muy profunda de los mecanismos defensivos que colocan en juego los hombres. Los mecanismos defensivos son teorizados por el psicoanálisis. A mí me resultan muy importantes para trabajar con los varones, poder identificarlos, como son la identificación proyectiva, la proyección, la escisión, la disociación, el control omnipotente.
Estos mecanismos se ven claramente en el trabajo con hombres. Muchas veces estos varones entonces están atrapados, encarcelados entre el mandato de ser fuertes, invulnerables y dominantes y el dolor de la represión de sus emociones, sus fragilidades, su necesidad de conexión emocional. La teoría psicoanalítica, por ejemplo, ofrece herramientas para desentrañar este malestar. Siguiendo a Jacques Lacan, podría decir que los hombres viven, no porque Lacan lo diga, sino que siguiendo el pensamiento de Lacan, podría decir que los hombres viven bajo una estructura simbólica que desde la temprana edad los obliga a reprimir su afectividad para adherirse al ideal de una masculinidad exitosa y fuerte. Este proceso de castración simbólica asociado al control tiene repercusiones directas en su capacidad para vincularse o no desde la violencia con los demás y las demás personas. A nivel, si pensamos ahora en Jessica Benjamin, a nivel interpersonal, bueno, la violencia se podría presentar entonces como una forma de mantener la distancia frente a la vulnerabilidad. Esta psicoanalista apunta a que los hombres son socializados para rechazar la posibilidad de ser vistos como vulnerables, lo que los empuja o los impulsa a utilizar la violencia para preservar una imagen de control, de poder, evitando enfrentarse a ese propio malestar subjetivo. Otro aspecto fundamental en la intervención con hombres que cometen violencia es el trabajo grupal. Connell subraya que la masculinidad no es un fenómeno monolítico, como lo estuvimos viendo, sino que está enmarcada o marcada por multiplicidades, y las masculinidades deben ser entendidas como una serie de prácticas sociales que varían según el contexto, la clase, las experiencias personales, como ya lo venimos viendo. En este sentido, el trabajo grupal podría permitir explorar la relación entre los varones, entre los mismos hombres, con su propia violencia, de construir mitos y normas que dan forma, digamos, a sus actitudes y abrir espacio a nuevas modalidades de relacionamiento. El trabajo con hombres también implica una crítica profunda a las nociones de la masculinidad hegemónica. Tiende a cuestionar la performatividad de género, desestabilizando los roles preestablecidos y creando alternativas diversas, justamente para poder hablar de diversas formas de ser hombres que no estén basadas en la violencia, sino en el respeto y el cuidado como sustitutos, por ejemplo, del dominio y el control. Debemos situarnos siempre para trabajar en esta área desde un marco interinstitucional, donde diversas instituciones del Estado, de la sociedad civil, colaboren para garantizar una respuesta integral y efectiva a la violencia. Las políticas de justicia social deben ser interseccionales, entendiendo la violencia no solo desde la perspectiva de género, sino también desde su contexto. Esto requiere la implementación de guías, de protocolos claros, también de derivación y una articulación entre servicios de salud mental, de justicia, de seguridad, organizaciones sociales que garanticen que los varones que cometen violencia reciban asesoramiento continuo y coordinado. Y por supuesto que no solo los varones que cometen violencia, sino las personas que son víctimas de las acciones de estos varones. Que siempre y por supuesto uno de los objetivos centrales debe ser su protección, que ya lo vamos a ver. Este enfoque multidisciplinario, digamos, que estamos presentando, que les estoy compartiendo, permite una intervención más efectiva, ya que las diversas instituciones, ¿sí?, con las cuales se articula, aportan sus herramientas y perspectivas para abordar
la violencia desde diferentes ángulos, ¿no? El trabajo sobre la violencia no es solo una cuestión de cambios individuales, sino que de motivar estas otras transformaciones que también son posibles a través de un trabajo articulado. Es posible, y diría incluso necesario, abordar las violencias desde múltiples marcos teóricos, desde diferentes planos de análisis y entramados disciplinares, ya que puede existir una pluralidad epistémica y una apertura a diferentes interpretaciones desde las ciencias sociales, el psicoanálisis, la criminología crítica, la perspectiva de género, los feminismos, la filosofía política, entre otras perspectivas, ¿sí? Ahora bien, esta diversidad no habilita cualquier tipo de intervención con los hombres. Y eso me parece muy importante que quede claro. Lo que no resulta negociable es el horizonte ético-político que guía nuestro trabajo. La intervención con hombres que ejercen violencia debe inscribirse sin ambigüedades en una perspectiva de derechos humanos y en un compromiso activo con la erradicación de todas formas de violencia. Este posicionamiento implica que no se puede avalar, reproducir ni tolerar prácticas institucionales que revictimicen, que culpabilicen o minimicen la experiencia de quienes han sido afectados por la violencia. Supone también comprender que el trabajo con hombres no puede ser neutro, como yo les decía, ni meramente clínico, sino que debe asumir una clara intencionalidad transformadora, orientada, como hemos dicho, a la responsabilización, la revisión crítica del lugar que ocupan en las relaciones de poder. Bien, en este sentido, entonces, no se trata únicamente de evitar el destrato o las prácticas punitivas hacia los hombres que recibimos, aunque esto también, y por supuesto, es un punto muy importante, sino de construir dispositivos que habiliten procesos de subjetivación que desactiven estos guiones de la masculinidad hegemónica y contribuyan a formas más justas de habitar el lazo social. La intervención, creo yo, que es a veces un acto de reconocimiento de lo insoportable, diría, ¿no? La violencia interpela no solo al sujeto que la ejecuta, sino a la red de relaciones y fantasmas que lo sostienen. En este sentido, intervenir es también sostener una escena donde la verdad no es transparente ni reversible, sino que se produce en la tensión entre la palabra, el cuerpo, la denegación. No hay confesión ni revelación total. Hay rodeo, hay repetición, hay desplazamiento. Entonces, la modalidad debe estar al servicio de esa tensión y no de su clausura. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me parece importante, como yo les decía en la clase sincrónica, poder trabajar con estos rodeos, con estas repeticiones, desplazamientos, con estas contradicciones, no negarlas, ¿no? Sino que integrarlas como parte de las intervenciones y justamente del trabajo óptimo con las personas, que implica su propia reflexión más allá de lo que sí tenemos que ir señalando, lo que sí tenemos que ir diciendo, que también y de a poco vamos sumando. Vieron que algunos recursos más a las intervenciones que vamos haciendo, que vamos compartiendo con ustedes. Esa es la idea. Les voy ahora a compartir algunas ideas que desde mi perspectiva deben orientar la creación y el funcionamiento de un servicio de atención a hombres que ejercen violencia. Estoy pensando que en estos servicios de los cuales estamos hablando y trabajando y pensando, están dirigidos a varones, a hombres de 18 años en adelante, sin distinción de identidad de género u orientación sexual,
Estos dispositivos entiendo que se deben de enmarcar en un enfoque integral e interseccional, apostando a la articulación constante con otras instituciones, como dijimos, Poder Judicial, salud, educación, redes comunitarias. Este tipo de servicio que les estoy planteando como una posibilidad, digamos, de dispositivo para atender a hombres, no puede funcionar de forma aislada ni responder a una lógica individualizante o fragmentada. Tiene que formar parte de un entramado institucional más amplio, inserto dentro de un sistema integral de respuesta frente a la violencia basada en género y generaciones. Esto implica articular con servicios, con otros servicios, como decíamos, con los servicios que atienden a las personas que están en situación de violencia, con los dispositivos comunitarios, ¿sí? Y también implica en este mismo movimiento justamente ayudar a las personas que están en situación de violencia a que se puedan generar los actos de reparación necesarios por haber vivido este tipo de daño. El centro y el protagonismo debe estar siempre en quienes viven la violencia. Esto a mí me parece fundamental porque hay diferentes bibliotecas, hay diferentes formas de pensar, de sentir, de ver. Pero bueno, yo creo que esto es clave. La atención a hombres debe inscribirse en un compromiso con las personas que la padecen. Se debe intervenir de forma situada y responsable frente a estas relaciones de poder desiguales y prácticas que producen estos daños, ¿no? El trabajo con hombres debe orientarse a que puedan asumir su cuota de responsabilidad, desnaturalizar las formas de violencia que ejercen y abrir preguntas sobre modos de estar en los vínculos, en los afectos. No se trata solo de que no repitan la conducta, sino de que puedan producir un desplazamiento subjetivo. El posicionamiento institucional debe ser claro e inequívoco, debe estar libre de violencia y comprometido con una sociedad igualitaria. Esto implica que el servicio no puede ser de alguna manera ambiguo ante situaciones de violencia de género, de violencia en general. Es fundamental también comprender que el varón que comete violencia no lo hace en un vacío relacional. Su accionar produce múltiples efectos y no se limita a una única persona destinataria directa de su agresión. Generalmente son más las personas implicadas, ¿no? La violencia impacta tanto en lo social, en lo relacional. Estos impactos son expansivos y afectan a diferentes personas del entorno, de la comunidad, en particular a quienes se encuentran en mayor posición de vulnerabilidad o de dependencia, familiares, amigos, hijos, hijas. En este sentido, trabajar con hombres que han ejercido o ejercen violencia también exige reconocer que detrás de ellos o alrededor de cada uno de ellos hay una variedad de personas padeciendo las consecuencias visibles o no de sus actos. Esto implica desarrollar una escucha ampliada, atenta a las tramas vinculares que se ven afectadas y asumir esta responsabilidad hacia el cuidado de quienes han sido alcanzados y alcanzadas por estas violencias directa o indirectamente. La intervención, por lo tanto, no puede centrarse exclusivamente en el varón como sujeto individual, sino que debe situarlo dentro de una trama relacional y estructural, donde su accionar tiene efectos materiales, simbólicos, psíquicos. Entonces, se debe articular con dispositivos que protejan, escuchen, reparen a las personas afectadas por la violencia de los usuarios que atendemos y que mantengan como eje ineludible la vigilancia sobre los efectos que nuestras intervenciones pueden tener en la vida de quienes históricamente han sido silenciadas o silenciados, desoídos y desoídas.
Recomiendo como algo muy importante también un primer contacto con las personas en situación de violencia. Luego de esa primera entrevista con el varón, se debe realizar una intervención con las personas que están en situación de violencia. Recordemos que esto es uno de los aspectos más claves, es el termómetro de nuestras intervenciones también. A esas personas, si tienen más de 18 años de edad, les tenemos que informar que estamos atendiendo al varón que le ha ejercido violencia. Le vamos a preguntar cómo está, cómo se siente, si tiene algo para contarnos. La vamos a asesorar y a orientar en caso de que no conozcas los servicios especializados disponibles que tiene para atenderse. En caso de que ya esté vinculada a algún servicio especializado, lo que vamos a hacer es tomar contacto con ese servicio. Le vamos a avisar a la persona que está en situación de violencia de esas acciones que vamos a generar. No la vamos a dejar por fuera de su propio proceso, digamos, ni vamos a hacer ninguna acción que vaya en detrimento de lo que hayamos acordado justamente con ella. Entonces, pensando en un servicio de atención a hombres, podríamos decir que el servicio o los servicios ideales, entre comillas, deben ofrecer atención psicosocial individual y grupal a los hombres que cometen violencia. A través de una entrevista inicial se debe realizar un primer diagnóstico de la situación, o sea que la intervención comenzaría con un diagnóstico inicial donde se realiza una evaluación de riesgo y se define una frecuencia de atención adecuada para el caso. Es recomendable que las entrevistas duren unos 40 minutos, una hora. La frecuencia va a variar según los casos, según los niveles de riesgo. Puede ser la frecuencia semanal, quincenal, mensual, según el proceso de cada varón. Ideal sería que estos servicios funcionen a diario, ¿no? Con amplia carga horaria, y esto lo digo como expresión de deseo también. Creo que es fundamental que desde el primer día de trabajo con los hombres que cometen violencia, ya sea que hayan llegado al servicio por voluntad propia o por haber sido mandatados por el juzgado, por ejemplo, entiendo que deben de firmar un acuerdo de participación. En ese acuerdo se debe explicar claramente cuál es el funcionamiento del servicio, cuáles son las condiciones de trabajo. Es un modo de generar desde el inicio compromiso y claridad en el encuadre. Como les decía, las entrevistas se deben realizar en duplas técnicas. Desde el primer encuentro se le debe decir a los varones, nos debemos de presentar, decir qué profesión tenemos cada una de nosotras, de las integrantes de la dupla. Se les debe informar también que trabajamos en equipo. Es decir, que lo que acontece allí en la entrevista con él también es colectivizado con el resto del equipo para pensar estrategias de intervención. También se le puede decir que esa dupla puede cambiar en la medida de que sea necesario o el equipo técnico lo evalúe, es decir, cada tanto puede ingresar otra técnica o técnico que no sea integrante de esa dupla, ¿sí? Como un modo justamente de airear la intervención y como una forma de no generar endogamia, que muchas veces es lo que después se termina generando en las intervenciones, ¿no? Más esta lógica endogámica, digamos, que a veces hace que generemos alianzas más o menos conscientes. Entonces, siempre que una persona distinta a esa dupla puede ingresar cada tanto, es importante también. Bien, ¿qué más decirles? Creo que es importante no establecer plazos fijos a priori en cada una de las situaciones. Cada proceso es singular. Estamos ahora pensando particularmente, sobre todo, en intervenciones individuales. Ya el módulo que viene nos vamos a detener más en lo grupal. De todas maneras, les voy a hacer algunos comentarios al respecto.
Debemos priorizar los niveles de riesgo a la hora de dar agenda, las características personales y contextuales del varón, el momento vital y eventos significativos del caso, ¿no? Todo esto es muy importante para pensar la frecuencia de la agenda, por ejemplo. También me parece muy importante que el equipo de trabajo no suspenda las entrevistas a no ser por motivos de fuerza mayor, ¿no? La cancelación de las entrevistas no genera seguridad, por ejemplo, ¿no? O puede no hacerlo. Solo se deben de cancelar las entrevistas por motivos excepcionales, como alguna urgencia, algún riesgo para el equipo de trabajo o situaciones en las cuales no puedan quedar cubiertas por ningún miembro o miembra del equipo. Cuando los varones no asisten a las entrevistas pautadas, es fundamental también llamarlos en el mismo horario que fueron agendados para revisar qué fue lo que ocurrió, y trabajar sobre el sentido del compromiso, es decir, había una agenda pautada y ellos no llegaron a esa entrevista. Y estos aspectos se vinculan directamente cómo ellos se relacionan en la vida en general, a veces sin avisar, sin decir lo que van a hacer, ¿no? Y asumiendo que son dueños, digamos, del tiempo, del espacio, de los vínculos y de los otros, que es muchas veces lo que pasa. Por ejemplo, entiendo que vieron que les hablé de un acuerdo de participación. Los varones que no se acoplan a poder firmar ese acuerdo de participación, tenemos que explicarle por qué es importante. A veces eso genera cierta resistencia, ¿no? Pero de todas maneras el encuadre de trabajo lo tiene que proporcionar el equipo, los varones se tienen que acoplar, eso no implica rigidez, pero sí condiciones claras de trabajo, que eso es fundamental para trabajar con hombres, ¿no? No dar mucho margen a las grietas, a la manipulación, al entrevero, sino a la claridad del espacio de trabajo. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con algunos varones y dejan de venir, es importante, por supuesto, volver a intentar comunicarnos con ellos en caso de que no lo podamos hacer y hayamos valorado que son casos de alto riesgo y debemos proteger a las personas que están en situación de violencia y ellos no asisten más a los servicios. Ahí lo que podemos hacer es articular con otras instituciones que también estén interviniendo en el caso. Podemos pensar estrategias de intervención con esas otras instituciones, hablar con las parejas, exparejas y personas referentes que nos haya dejado también el varón, que eso es parte de lo que siempre tenemos que pedirle. No podemos trabajar en el 1 a 1 solamente con los varones. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre le debemos pedir a los varones desde el momento del primer encuentro el dato, el teléfono de su pareja, expareja. Tenemos que pedirle el contacto también de algún referente con el que se vea asiduamente, con el que sepa cómo se encuentra él, para poder llamarlo cada tanto, saber cómo lo ve ese referente que nos deja el usuario para que lo podamos llamar. Eso también es importante. Después, por ejemplo, y esto nos vamos a detener en la próxima clase sincrónica, es fundamental la evaluación de riesgo, ¿tá? Que después vamos a ver cómo hacemos esas evaluaciones de riesgo con los indicadores del Consejo Nacional Consultivo. Todo este abordaje, digamos, estas líneas de pensamiento que les estoy presentando, se inscriben en una mirada integral que busca prevenir la escalada de violencia y resguardar la seguridad de las personas implicadas. Por supuesto que vamos a trabajar para que los varones tengan vidas más dignas, vamos a trabajar porque nos importan los varones, eso sin lugar a dudas, y vamos a también ser desde la técnica, digamos, muy cuidadosas y de la ética también. Pero eso no implica que
no debamos reconocer, no debamos recordar constantemente que el objetivo central es la protección de las personas que están en situación de violencia. Si detectamos que los varones tienen alguna dificultad a nivel de salud emocional, de salud mental, debemos derivarlos, ¿sí?, a que se puedan atender en su prestador de salud, que puedan asistir a médico psiquiatra en algunas oportunidades, a psicólogos, psicólogas, eso depende de cada caso. Por ejemplo, si hay ideación suicida, crisis emocionales, cuadros depresivos, impulsividad, posibles trastornos de la personalidad, alteraciones del sueño, angustias vinculares asociadas a duelos. Bueno, muchas veces valoramos hacer la derivación y a veces es un requisito para continuar el trabajo con nosotras en los equipos especializados, ¿sí? Bien, si es necesario también cuando estamos en el mismo servicio haciendo una entrevista y ocurre algo que nos genera una alerta y acordamos con el hombre, por ejemplo, llamar a la emergencia ante un deseo de quitarse la vida, eso lo podemos hacer en la misma entrevista en la cual estamos con él, podemos acompañar esas situaciones, podemos, digamos, contener desde ese lugar también, que es un lugar mucho más práctico, pero súper necesario y que algunos varones lo necesitan justamente. Cuando los varones dejan de asistir, que es lo que yo les planteaba hace unos minutos, es importante siempre intentar que vuelvan al servicio, no porque sí, sino justamente para que puedan continuar ese proceso de trabajo que han iniciado y que nosotros podamos de alguna forma ir monitoreando también la situación para poder proteger a las personas que están en situación de violencia. Otro aspecto que me parece importante es el registro de la información. Todos los movimientos que se van haciendo en los servicios especializados tienen que quedar escritos, ¿sí? Eso resguarda a los equipos de trabajo y a su vez el plan individual, que es lo que queda muchas veces por escrito de la intervención, se considera como un documento vivo, se revisa, se ajusta y en cada encuentro con el usuario y en articulaciones externas y en función a los riesgos que se van detectando, avances y retrocesos y lo que sea que se vaya detectando, se va modificando ese plan individual. Entonces, el objetivo central de este proceso es que los hombres logren reconocer el ejercicio de violencia, reflexionen sobre su impacto y avancen en la desnaturalización de las prácticas violentas, promoviendo relaciones basadas en el respeto. Yo les decía también que estos servicios deben de tener no solo espacios individuales, sino que grupales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, o al menos a mí me parece que estos espacios grupales que me voy a detener posteriormente se deben basar en el reconocimiento e identificación primeramente de las violencias. Tampoco deben fijarse plazos definidos a priori, sino que es ir viendo el proceso de cada uno de los varones que participan en el grupo. La idea y los objetivos principales creo yo que deben ser reducir la violencia, identificar actos violentos y desarrollar alternativas no violentas, reconocimiento de las violencias cometidas, sobre la gravedad de las conductas, desarrollar estrategias no violentas para resolver conflictos, identificación de patrones de violencia, reconocer patrones culturales, individuales que perpetúan esa violencia, reflexionar sobre los impactos tanto de las personas que están en situación de violencia como en sí mismos, reconocer los mecanismos de dominio, detectar la culpabilización, la negación, la minimización de las conductas violentas. Debe haber una reflexión crítica sobre los pactos patriarcales, poder cuestionar las estructuras culturales que normalizan esta violencia. Debemos hacer una valoración constante de riesgos, evaluar los riesgos de los participantes
eso es también, como les decía, clave. En cuanto a algunas estrategias que utilizamos o que se podrían utilizar a nivel metodológico a lo largo del proceso grupal, bueno, se puede proponer que traigan relatos de episodios de violencia, un espacio para narrarlos y analizar esas experiencias, nombrar y visibilizar esas diversas formas de violencias cometidas, qué alternativas creativas se podrían haber creado justamente, reconocer los logros que se van dando a lo largo del proceso, valorar los avances personales y los cambios de conducta, problematizar las dificultades que siguen persistiendo, analizar y trabajar también estrategias para abordar los desafíos persistentes. Se debe generar, entiendo yo, que un acceso al recuerdo de esos episodios para resignificarlos y reflexionar sobre las consecuencias y fomentar a su vez la memoria como herramienta de cambio, como forma de recordar para no repetir, por allí la frase célebre. Por otro lado, también estos servicios deben contar con coordinaciones técnicas que puedan acompañar a los equipos desde lo conceptual, desde lo metodológico, de lo técnico, que puedan estar presentes en los espacios de trabajo, que puedan dialogar con las personas que trabajan en los equipos, que puedan pensar y ya como para ir terminando, yo creo que primero les voy a dejar un par de preguntas de cierre, y es: ¿qué se habilita cuando intervenimos desde una ética del no saber, del rodeo, del límite? ¿Qué pasa cuando el equipo se permite estar también implicado, herido, conmovido? ¿Qué formas de cuidado podrían interrumpir la lógica de la violencia sin abolir al sujeto? Y como plantea Sylvia Bleichmar, ya para cerrar, no se trata de justificar, sino de comprender sin condescender. Mi sensibilidad para trabajar con hombres que cometen violencia se sostiene en esa tensión, la de habilitar una escucha que abre preguntas sin perder de vista las consecuencias que sus actos tienen sobre otros y otras. Así que bueno, muchas gracias, espero haber sido clara. Me quedaron muchas cosas por profundizar, pero bueno, seguiremos. Un abrazo.